Hola nuevamente. Nos reunimos hoy para tratar el transporte de lípidos y en particular el análisis de la estructura, la función y las transformaciones que experimentan las lipoproteínas. Todo esto lo estamos desarrollando en el contexto de nuestra unidad 8 sobre estructura y metabolismo de lípidos. En esta presentación tendremos un breve análisis de lo que es la lipemia y sus componentes para centrarnos en lo que es el transporte plasmático de lípidos, con lo cual podemos enfocarnos en la estructura, funcionalidad y metabolismo de las lipoproteínas. También haremos mención a las enzimas y proteínas que están involucradas en este metabolismo, así como una descripción de los ciclos exógeno y endógeno de los lípidos dentro de la circulación sanguínea. Hasta la presentación anterior, cómo ingresan los lípidos al organismo a través de la dieta, cómo van procesándose en el tracto digestivo a través de la acción de las lipasas ácidas producidas en la boca y en el estómago, para luego pasar al intestino, donde se exponían a otros factores, como por ejemplo las sales de los ácidos biliares con su efecto emulsionante y las enzimas pancreáticas como la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2, que terminan atacando diversos tipos de lípidos presentes en la dieta. Los productos primarios de este efecto digestivo, como hemos visto, son 2 monoacilgliceroles, ácidos grasos, colesterol, pero también se liberan de los alimentos vitaminas liposolubles. Quienes menos experimentan efectos degradativos son los esfingolípidos y algunos fosfolípidos que en parte van a ser eliminados por las heces. Pero los ácidos grasos, los 2 monoacilglicerol, colesterol y vitaminas liposolubles van a ser absorbidos a nivel de los enterocitos. La mayoría de los ácidos grasos va a ser reesterificado, pasará a la linfa en forma de kilomicrones y luego se integrará al torrente sanguíneo. Aquí también tenemos, a modo de recordación, cuáles son las principales enzimas involucradas. La lipasa pancreática para la hidrólisis de los triacilgliceroles, la fosfolipasa A2 para la para la degradación de fosfolípidos y la colesterol esterasa para la degradación de los ésteres de colesterol y otros ésteres. Luego del proceso digestivo habíamos analizado la absorción, que obviamente se realiza a nivel del enterocito, donde había una activa participación de esas micelas mixtas que contenían los productos de la digestión, que a través de esa capa acuosa estable en una interfaz líquido-agua pasaban a integrar los enterocitos. Y así los ácidos grasos, previa activación en forma de acil-CoA derivados, se integraban al 2-monoacilglicerol reesterificándolo para producir nuevamente triacilgliceroles por resíntesis. Estos triacilgliceroles, recordemos que son los lípidos más importantes de nuestra dieta y también los más importantes presentes en nuestro organismo, se integran a partículas llamadas kilomicrones junto con algunas proteínas y de esta manera, junto con los ésteres de colesterol, las vitaminas liposolubles, llegaban a un capilar linfático que a través del conducto torácico se incorpora luego a la circulación venosa. Un caso especial lo constituyen el glicerol y los ácidos grasos de cadena corta y media, que no experimentan una reacción de esterificación y como son más solubles en agua pasan a un capilar venoso, se integran a la circulación portal que termina en el hígado. Por tanto, estos compuestos llegan antes al hígado que los triacilgliceroles y otros lípidos contenidos en los kilomicrones.
En ese proceso de absorción, como hemos visto, estos ácidos grasos de cadena larga se activan para dar acil-CoA de cadena larga, y esa producción de acil-CoA de cadena larga, compuestos ricos en energía, porque son tioésteres, tiene la posibilidad de transferirse al 2-monoacilglicerol para integrar triacilglicerol. De la misma manera, colesterol es esterificado por acilcolesterol, aciltransferasa en los enterocitos, y aquí tenemos los principales componentes de la parte interior de los kilomicrones, que son los triacilgliceroles, lo más abundante, los ésteres de colesterilo, pero también tenemos que integrar en esa porción a las vitaminas liposolubles. Los fosfolípidos, constituyendo esta cubierta por su naturaleza anfipática, también permite integrar proteínas estructurales como la apolipoproteína B48, todo esto facilitado por una proteína microsomal de transporte de triacilgliceroles o MTTP. Este conjunto, que es una partícula llamada kilomicrón, es lo que pasa al sistema linfático. Mientras también comentábamos que los ácidos grasos de cadena corta y media, dado que son más polares, no se integraban a las micelas mixtas para su absorción, y cuando pasan por el enterocito terminan en un capilar venoso. ¿Qué es la lipemia? Decimos lipemia, o utilizamos el término lipemia para referirnos a la concentración de lípidos en sangre. Por supuesto que la lipemia se puede medir en cualquier momento, pero para que tenga valor diagnóstico se necesita un ayuno de 12 horas, con algunas condiciones especiales. Es decir, antes de iniciar ese ayuno se debería haber consumido una comida liviana y no debería haberse consumido alcohol. En estas condiciones, en nuestro plasma sanguíneo encontramos alrededor de 500 miligramos de lípidos por decilitro, es decir, entre 400 y 800 miligramos. El valor bruto de la lipemia no tiene mucho interés diagnóstico, mucho más interés clínico tiene determinar qué fracciones de lípidos se encuentran presentes en la sangre. Y así, entre estas fracciones encontramos a los triacilgliceroles con un intervalo de referencia entre 60 y 150 miligramos por decilitro, el colesterol total con una concentración entre 140 y 200 miligramos por decilitro, que a su vez está distribuido en varias fracciones, siendo dos muy importantes: el colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad, con una concentración entre 40 y 75 miligramos por decilitro, y el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad, que en una concentración mayor, entre 50 y 130 miligramos por decilitro. Tenemos que acotar que de esta totalidad de colesterol circulante, el 70% se encuentra esterificado, es decir, formando ésteres de colesterilo con algún ácido graso de cadena larga, que puede ser saturado o insaturado. Tenemos que plantearnos cómo es posible transportar en el plasma una cantidad de lípidos tan importante. Estamos hablando de medio gramo por cada 100 mililitros de plasma, siendo que los lípidos no son solubles en agua, son muy poco solubles en agua. Consideremos el caso de los ácidos grasos. Su solubilidad máxima está en el orden de dando lugar a una concentración de 1 micromolar. Pero para los ácidos grasos, la albúmina cumple un rol transportador importante, dado que por cada molécula de albúmina se pueden transportar por una asociación no covalente hasta 7 moléculas de ácido graso. Fisiológicamente, cada molécula de albúmina transporta en promedio entre 0,1 y 2 moléculas de ácido graso.
y se puede alcanzar una concentración, gracias a este fenómeno de transporte asociado, de 2 milimoles por litro de ácidos grasos libres. Pero estamos hablando de ácidos grasos libres, que son el componente minoritario de los lípidos sanguíneos. Es así que el resto de los lípidos, que son la mayoría, se transporta como partículas de lipoproteína. ¿Qué son las partículas de lipoproteína? Como su nombre lo dice, son partículas, por lo tanto son agregados de muchas moléculas que se encuentran presentes en el plasma sanguíneo y también en la linfa y permiten el transporte de lípidos de naturaleza hidrofóbica en un medio acuoso como es el plasma. En términos generales, vamos a observar la constitución de una partícula de lipoproteína con una estructura bastante constante. Un núcleo con carácter hidrofóbico conteniendo los elementos menos polares, como son los triacilgliceroles, los ésteres de colesterol y las vitaminas liposolubles. Ese núcleo hidrofóbico está rodeado por una monocapa donde vamos a encontrar fosfolípidos y moléculas de colesterol configurando la superficie exterior de la partícula. Además, esta monocapa, constituida fundamentalmente por fosfolípidos, contiene insertas unas proteínas con carácter anfipático, las apolipoproteínas. Estas proteínas, que denominamos apolipoproteínas, en algunos casos son estructurales, es decir, están presentes durante toda la vida de la partícula, y otras se pueden transferir entre partículas de lipoproteína. Las partículas de lipoproteína son muy variadas en cuanto a su tamaño, la composición, el tejido de origen, los tejidos de destino. Además, esta composición, sobre todo la composición lipídica, experimenta numerosos cambios mientras las partículas de lipoproteína se encuentran circulando. Las partículas de lipoproteína que tienen mayor volumen y por tanto tienen menor densidad son más ricas en los lípidos de baja polaridad, como son los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. Por otra parte, las partículas de menor volumen y mayor densidad son más ricas en lípidos polares como los fosfolípidos y también más ricas en proteínas. Es decir, cuanto más proteínas contenga la partícula, mayor densidad tendrá. Cuanto mayor es la cantidad de triacilgliceroles, menor densidad tendrá la partícula. Las lipoproteínas que encontramos o que podemos encontrar en algún momento en el plasma sanguíneo son los siguientes. Los kilomicrones, que a partir de ahora los simbolizaremos en forma abreviada como QM, los remanentes de kilomicrones o kilomicrones remanentes como QMR, las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, esto viene del inglés, Very Low Density Lipoprotein, las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, las lipoproteínas de baja densidad, LDL, Low Density Lipoprotein, y las lipoproteínas de alta densidad o HDL, High Density Lipoprotein. Como habíamos comentado anteriormente, las lipoproteínas difieren entre sí en su origen, en la composición de proteínas y lípidos, en su tamaño y su densidad. Y las mismas cumplen diferentes funciones vinculadas al transporte de los lípidos en la sangre, aunque podemos encontrar también parte de ellas, como los kilomicrones, siendo transportadas en la linfa.
De manera esquemática, aquí tenemos una partícula de lipoproteína, particularmente un kilomicrón. Un kilomicrón al cual le hemos removido una parte de su cubierta para poder ver qué hay en el interior. En el caso de los kilomicrones, este interior contiene mayoritariamente triacilgliceroles. Estas moléculas con carácter hidrofóbico instaladas en este núcleo apolar hidrófobo. Y encontramos una cubierta de fosfolípidos donde la cabeza polar del fosfolípido mira hacia el exterior. Recuerden que esto está en contacto con el agua del plasma, mientras que las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos apuntan al interior. También encontramos moléculas de colesterol libre insertas en esta monocapa, que si bien el colesterol no tiene un carácter anfipático, por lo menos contiene un OH que se va a orientar hacia el exterior. Pero como es una molécula de naturaleza hidrofóbica, queda perfectamente retenida en esta porción más hidrófoba de la monocapa. Adicionalmente, vemos inserta en esta monocapa unas proteínas a las que llamamos apolipoproteínas. Por ejemplo, aquí tenemos ApoB48, que es una proteína estructural del kilomicrón. Eso quiere decir va a estar siempre presente. Ya aparece aquí desde su síntesis en los enterocitos y no se va a perder hasta que el kilomicrón remanente sea finalmente atrapado y degradado en el hígado. También tenemos otras apolipoproteínas como ApoC2 y ApoC3 que pueden ser adquiridas por el kilomicrón durante su circulación sanguínea. Siguiendo con estas visiones esquemáticas, aquí tenemos otra partícula de lipoproteína, una lipoproteína de baja densidad o LDL, donde siempre la constante es el interior hidrófobo y la monocapa de fosfolípidos. Solo que aquí en este interior hidrofóbico vamos a encontrar como lípido mayoritario ésteres de colesterol. Y encontramos algo también diferente, una proteína, una apolipoproteína estructural que es ApoB100, que no es soluble, que se encuentra prácticamente abrazando a la partícula de lipoproteína de tipo LDL. Aquí en el ángulo inferior izquierdo podemos apreciar de vuelta una representación esquemática de una partícula de lipoproteína. Recuerden que este fragmento que se retira es simplemente para apreciar cómo es el interior de la partícula. Las partículas de lipoproteína, como hemos visto, si bien tienen caracteres comunes, como ser un exterior hidrofílico donde encontramos fosfolípidos y proteínas, concretamente las apolipoproteínas, y un interior hidrofóbico donde tenemos triacilgliceroles, colesterol y ésteres de colesterol, y aquí en este interior hidrofóbico tenemos que contabilizar también las vitaminas liposolubles. Podrán observar en este esquema progresivo cómo las partículas más grandes, kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, son más ricas en triacilgliceroles, mientras que las partículas de lipoproteína de baja densidad LDL son mucho más ricas en ésteres de colesterol y colesterol libre. Y las partículas de lipoproteína de alta densidad son más ricas en fosfolípidos.
y por supuesto también en proteínas. Insisto en recordarles que el colesterol no esterificado o colesterol libre lo vamos a encontrar de preferencia inserto en la monocapa constituida por fosfolípidos, donde también se asientan las apolipoproteínas, mientras que en el núcleo hidrofóbico encontramos los triacilgliceroles y el colesterol esterificado. Dijimos que estas partículas difieren grandemente en tamaño. Así, las más grandes son los kilomicrones. Son tan grandes que cuando se acumulan en el plasma le dan a este un aspecto lechoso. Ese aspecto opaco que no deja pasar la luz que vamos a observar en el suero sanguíneo si tomamos sangre, por ejemplo, unas 3 o 4 horas después de una comida, se debe al gran tamaño de los kilomicrones presentes en la sangre circulante en ese momento. Son tan grandes que desvían la luz, o sea, no dejan pasar la luz. Sin embargo, otras partículas, también de tamaño bastante grande, como las lipoproteínas de muy baja densidad, si no se encuentran en excesiva concentración, permiten el paso de la luz a través de la suspensión. Fíjense que son menores en tamaño relativo que los kilomicrones, considerando que el aumento en este caso es 3 veces mayor que el aumento con el cual estamos observando aquí a los kilomicrones. Las partículas de lipoproteína de baja densidad, fíjense que son bastante menores en tamaño que las VLDL y ni qué decir las HDL o lipoproteínas de alta densidad, que son más pequeñas todavía. Así, si las ordenamos en términos de densidad, encontramos a los kilomicrones como los menos densos, es decir, si sometiéramos a una muestra que contiene todas estas partículas en un gradiente de densidad y centrifugamos, tendríamos los kilomicrones, con su menor densidad quedarían arriba, quedarían flotando. Luego vendrían las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia, las de baja densidad, las de alta densidad, y luego tendríamos una en particular de muy alta densidad. Como estas partículas contienen proteínas, estas pueden ser atraídas por un campo eléctrico. Y es así que las lipoproteínas experimentan movilidad o migración si las depositamos sobre un soporte y las sometemos a un proceso de electroforesis, como hacíamos con las proteínas plasmáticas. Con la diferencia de que aquí, al final, en lugar de usar un colorante para proteínas, usaremos un colorante para lípidos. Y así encontramos que los kilomicrones prácticamente no migran. ¿Por qué? Porque tienen un contenido de proteínas muy bajo. Además, son partículas muy grandes y por lo tanto tienen muchos efectos de rozamiento con el soporte. Luego encontramos una banda que corresponde a la migración de las lipoproteínas de baja densidad, con la banda de beta lipoproteínas, luego las lipoproteínas de muy baja densidad o pre-beta lipoproteínas, y finalmente las lipoproteínas de alta densidad migrando con la banda alfa de lipoproteínas. Si bien los conceptos aquí mostrados ya fueron desarrollados, una vez más para que no nos
quepa duda, las más voluminosas son los kilomicrones y las partículas de VLDL, donde encontramos que sus principales componentes son triacilgliceroles. Y los componentes minoritarios en ambos casos son las proteínas. Los kilomicrones están representados en este gráfico de torta por los segmentos de color amarillo y las proteínas por los segmentos de color azul oscuro. Entonces observamos que tanto en kilomicrones como en las VLDL, lo mayoritario son triacilgliceroles y lo minoritario son las proteínas. Pero hay una diferencia. En los kilomicrones, estos triacilgliceroles son de origen exógeno, es decir, aquellos que vienen de la dieta, mientras que en las partículas de VLDL los triacilgliceroles son endógenos, producidos en el hígado. Las partículas de lipoproteína de densidad intermedia y baja derivan de las VLDL a través de un proceso de empobrecimiento. ¿En qué? ¿Qué es lo que se ha empobrecido? Claro, esta fracción amarilla se ha reducido en tamaño, entonces las partículas de IDL y LDL, como la que se representa aquí, disminuyeron su contenido de triacilgliceroles y se enriquecieron en colesterol y ésteres de colesterol. Y finalmente, las más densas, que son las partículas de HDL, contienen una gran proporción de proteínas, a lo que deben su alta densidad, y una menor proporción de lípidos que las anteriores. Y entre estos lípidos, lo mayoritario son los fosfolípidos. En este cuadro podemos apreciar diversos aspectos de la composición de las lipoproteínas. Algunos conceptos van a ser enfatizados porque tienen mucho valor para cuando estudiemos el metabolismo de estas partículas. Aquí tenemos los kilomicrones originados en el intestino con un diámetro muy grande, entre 100 y 1000 nanómetros, y una densidad inferior a la densidad del agua, debido a este bajo contenido de proteínas, es decir, hasta 2%. Un alto contenido de lípidos, donde los triacilgliceroles representan entre el 85 y el 90% del contenido, conteniendo cantidades pequeñas de fosfolípidos. Recuerden que estos siempre están presentes para constituir esa monocapa con la cual el material lipídico se aísla del entorno acuoso, más ésteres de colesterol y colesterol no esterificado. Luego tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, producidas en el hígado con un tamaño bastante menor que los kilomicrones y una densidad alrededor de la unidad en gramos por mililitro. Es decir, una densidad semejante a la del agua. También tenemos a los triacilgliceroles como el principal componente. Si bien hay mayor contenido de proteínas que en los kilomicrones, los triacilgliceroles siguen siendo su principal componente lipídico. También, por supuesto, contienen fosfolípidos, ésteres de colesterol y colesterol libre. Luego vienen las lipoproteínas de densidad intermedia que derivan de las VLDL y han ido perdiendo triacilgliceroles, lo cual conlleva dos procesos.
se enriquecen proporcionalmente en proteínas y también en colesterol y ésteres de colesterol. Luego tenemos las lipoproteínas de baja densidad que derivan de las IDL y las VLDL por degradación de triacilgliceroles y así van incrementando su densidad, haciéndose más pequeñas y enriqueciéndose en ésteres de colesterol y colesterol libre, para contener ya una cantidad muy baja de triacilgliceroles. Con un origen bien distinto tenemos a las lipoproteínas de alta densidad, sintetizadas en el hígado y en el intestino, donde lo que destaca es su alto contenido en proteínas, su escasísima proporción de triacilgliceroles, los fosfolípidos como principal componente lipídico y una cantidad importante de colesterol y ésteres de colesterol. Las partículas de HDL a su vez se pueden subclasificar según el momento en que las observamos a partir de su generación, como iremos viendo más adelante, y así tenemos las HDL3 más próximas al origen y las HDL2 como componentes terminales de este tipo de partícula. Como describíamos antes, en ambas destaca la alta proporción de proteínas, pero en la HDL2 tenemos que destacar una cantidad importante de ésteres de colesterol y colesterol libre. Si estamos en torno al 20% de colesterol total, y como todas las HDL siguen siendo los fosfolípidos el principal componente lipídico. Esta gran variedad de riqueza en proteínas, tipo de lípidos, tamaños y densidades se relaciona tanto con el origen de la partícula como con los cambios que las mismas van experimentando durante el metabolismo. Metabolismo o procesos metabólicos que ocurre en el plasma sanguíneo, es decir, en la circulación. Un componente sumamente importante para comprender lo que ocurre con las partículas de lipoproteína son las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas van a desempeñar unos roles fundamentales en las transformaciones que experimentan las lipoproteínas. Dado que estas apolipoproteínas son responsables de activar algunas enzimas que afectan el contenido lipídico, pero también son responsables de facilitar la captura de las partículas de lipoproteína en los tejidos. Como ya comentábamos antes, algunas son estructurales, es decir, están siempre presentes en la partícula, como por ejemplo la ApoB100 en la partícula de VLDL o la ApoB48 en los kilomicrones. Y otras se transfieren entre unas partículas y otras, como por ejemplo la ApoC2. Como son proteínas que circulan en el plasma, la gran mayoría de ellas se sintetiza en el hígado. Si bien en menor grado también encontramos síntesis de apolipoproteínas en el intestino. El ejemplo más claro es la ApoB48 que aparece en los kilomicrones. A su vez, hay otras proteínas presentes en el plasma y mayoritariamente sintetizadas en el hígado que no son apolipoproteínas, pero que participan muy activamente en el metabolismo, es decir, en las transformaciones que las partículas de lipoproteínas experimentan. En esta tabla ponemos énfasis en las apolipoproteínas más importantes
en cada una de las partículas de lipoproteína. Esta tabla resume también las otras características que ya habíamos señalado de cada partícula de lipoproteína en lo que hace a su riqueza en lípidos, en proteínas y en las distintas fracciones lipídicas, así como su densidad y su tamaño. Además de las ya señaladas, que son las lipoproteínas más importantes, se conocen otras y algunas de ellas tienen una importancia clínica muy alta. Una de ellas es la lipoproteína A o LPA. Esta es una variante de la lipoproteína de baja densidad que contiene una glicoproteína adicional llamada apolipoproteína A o ApoA, que se encuentra unida por un puente bisulfuro a la ApoB100. Recordemos que ApoB100 es una apolipoproteína estructural en las VLDL, la IDL y la LDL. Esta apolipoproteína A varía en cuanto a las características que las lipoproteínas van a tener, y así la lipoproteína A tiene una concentración entre 5 y 100 miligramos por decilitro, pero frecuentemente se encuentra entre 5 y 25 miligramos por decilitro. El aumento de la concentración de la lipoproteína A se relaciona con un mayor riesgo de experimentar aterosclerosis y su concentración no cambia con la dieta. La dieta sí influye sobre las concentraciones relativas de otras lipoproteínas. La concentración de lipoproteína A sí tiene que ver con el polimorfismo del gen de ApoA. Y esta ApoA interfiere con la activación de plasminógeno. Recordemos que cuando el plasminógeno se activa, se convierte en plasmina y su función es degradar el coágulo sanguíneo que se ha formado en un vaso. Otra lipoproteína, en este caso una lipoproteína anormal, es la lipoproteína X o LPX, que aparece en pacientes que tienen enfermedad obstructiva hepática o deficiencia en la enzima que esterifica colesterol en el plasma. Contiene muy poca o prácticamente no tiene ApoA1 y sus lípidos son colesterol, en su mayoría no esterificado, y fosfolípidos. Otras proteínas también están involucradas en el metabolismo de lipoproteínas. Vamos a citar algunas de ellas que luego iremos viendo con mucho detalle durante el proceso de transformación de estas partículas. Una de las más importantes es la lipoproteína lipasa. Fíjense qué dice su nombre, lipasa. Degrada lípidos. Fundamentalmente lo que degrada son triacilgliceroles. Pero son triacilgliceroles presentes en partículas de lipoproteína. Esta lipasa es una glicoproteína dimérica, una esterasa de serina, porque contiene serina en el sitio catalítico, de muy amplia distribución en células parenquimatosas, especialmente en los músculos, incluyendo el corazón y el tejido adiposo. La lipoproteína lipasa, como toda proteína, se sintetiza en el interior de la célula, pero luego se traslada a la superficie, en el endotelio vascular, donde permanece unida a la superficie celular mediante una cadena de glucosaminoglucano de tipo heparansulfato.
La lipoproteína lipasa se activa por dimerización cuando entra en contacto con ApoC2 y también por contacto con glucosaminoglucanos. ¿Qué hace? Hidroliza triacilgliceroles. ¿De dónde? De aquellas partículas que lo tienen en alta concentración, que son los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad, liberando ácidos grasos. Ácidos grasos que difunden a las células para su consumo. Si estamos hablando del tejido muscular, esos ácidos grasos se utilizarán para producir energía mediante un proceso de oxidación. Si estamos en el tejido adiposo, esos ácidos grasos serán esterificados para almacenar triacilgliceroles. La insulina, recuerden, esta hormona que aparece en alta concentración cuando aumenta la glicemia, es decir, después de comer, aumenta la actividad de lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, pero no en los músculos, donde permanece activa aún en el periodo posabsortivo. Esto es lógico porque los músculos, por ejemplo el corazón, tienen que mantenerse en funcionamiento y por lo tanto abastecidos energéticamente todo el tiempo, independientemente de la ingesta. Otra proteína involucrada en el metabolismo de las lipoproteínas es la lipasa hepática. Esta enzima, sintetizada en el parénquima hepático, también se localiza en la superficie de células del endotelio vascular hepático mediante una unión por un glucosaminoglucano como heparansulfato. También la encontramos en endotelios vasculares de las gónadas y las glándulas suprarrenales. La lipasa hepática hidroliza triacilgliceroles y también fosfolípidos en el endotelio. Así permite que se hidrolicen triacilgliceroles de VLDL para ir transformándolos en IDL y LDL. También puede hidrolizar lo poco de triacilgliceroles que puedan quedar asociados a HDL. Y también provoca hidrólisis de lípidos en endosomas. La lipasa hepática es importante en la degradación final de lipoproteínas que son endocitadas. Se ha observado que está regulada a la alta por los andrógenos y a la baja por los estrógenos. Otra proteína fundamental para un balance saludable de lipoproteínas es lecitina colesterol aciltransferasa. Esta es una glicoproteína sintetizada en el hígado, pero que actúa en el plasma sanguíneo. Y su función es mediar catalíticamente la esterificación del colesterol libre utilizando fosfolípidos como fuente de ácidos grasos. Utilizamos fundamentalmente uno de los fosfolípidos más abundantes, que es fosfatidilcolina o lecitina, y de ahí el nombre de esta enzima. La reacción catalizada es la siguiente: el colesterol libre o no esterificado recibe un ácido graso de lecitina, de fosfatidilcolina, con lo cual se genera un éster de colesterol. Recordemos que el ácido graso se va a esterificar el único hidroxilo que tiene el colesterol en posición 3 y el fosfolípido queda convertido en un lisofosfolípido, particularmente lisolecitina. La enzima lecitina colesterol aciltransferasa es activada por la apolipoproteína ApoA1 que permite esterificar colesterol colectado en los tejidos extrahepáticos para transferirlo al núcleo de partículas de lipoproteína que finalmente van a tener como destino el hígado. Los fosfolípidos, que son el otro sustrato
para esta reacción procede de lipoproteínas ricas en triacilgliceroles, como pueden ser los kilomicrones o las partículas de VLDL, mientras que el colesterol libre es aportado por las partículas nacientes de HDL. Otra proteína importantísima en el saludable metabolismo de las partículas de lipoproteína es la llamada proteína de transferencia de ésteres de colesterol, o CETP. También es una glicoproteína de síntesis hepática que circula en el plasma. Esta proteína cataliza la transferencia de ésteres de colesterol entre lipoproteínas, intercambiando estos ésteres por triacilgliceroles. De esta manera, las HDL ceden ésteres de colesterol a las VLDL y LDL, al tiempo que las lipoproteínas de muy baja densidad ceden triacilgliceroles, convirtiéndose en lipoproteínas de baja densidad. CETP, o proteína de transferencia de ésteres de colesterol, es un componente fundamental en lo que llamamos transporte inverso de colesterol o transporte reverso de colesterol, en el cual el colesterol contenido en tejidos periféricos regresa al hígado. El colesterol que estaba contenido en diversas células sale de los tejidos, lo que llamamos un eflujo de colesterol, mediante transportadores de tipo ABC. Recuerden que son transportadores que consumen ATP durante el proceso. En este cuadro tratamos de resumir las principales cualidades de algunas de las apolipoproteínas. Estos tipos que tienen en la primera columna, la columna de la izquierda, no contienen a todas las apolipoproteínas, pero sí las que con mayor frecuencia participan en estos procesos de metabolismo de las partículas de lipoproteína. Verán que son muy variables en cuanto a su masa, siendo ApoB100 la de mayor tamaño, ApoB48, que ya vimos como componente de los kilomicrones, debe su nombre a que tiene una masa que es el 48% de ApoB100 y estructuralmente está muy relacionada, mientras que las demás son apolipoproteínas con tamaño bastante menor, ¿verdad? Sobre todo las ApoC y ApoE, que experimentan transferencia muy activa entre partículas de lipoproteína. También encontramos que la concentración de las distintas apolipoproteínas es bastante variable. En esta columna central, recuerda cuáles son las lipoproteínas que las contienen en cantidad importante. Así, ApoA1 encontramos en HDL y kilomicrones. La ApoB48 es exclusiva de los kilomicrones. ApoB100 aparece en VLDL y todas aquellas partículas que deriven de VLDL, como ser la IDL y la LDL. ApoC aparece en la mayoría de las partículas, sobre todo en aquellas que tienen triacilgliceroles. Y luego tenemos HDL presente conteniendo ApoD junto con la VLDL, lo mismo que ApoE presente en VLDL, IDL, kilomicrones, etc. Estas APO tienen la capacidad de activar algunas enzimas
o de ser reconocidas por receptores y por lo tanto permitir también la endocitosis de partículas. Algunas de ellas, como dijimos, son estructurales, mientras que otras pueden ser transferidas entre partículas. Así, la ApoC1 tiene una muy alta tasa de transferencia entre partículas de lipoproteína, mientras que ApoB48 y ApoB100 son estructurales para kilomicrones y VLDL respectivamente. Aquí tenemos un mapa conceptual para que ustedes puedan repasar los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora respecto del contenido de lípidos y proteínas en cada una de estas partículas, que son las principales, así como su origen y la función que desarrolla cada una de ellas. Recuerden que estas funciones que van a desempeñar las partículas de lipoproteína están relacionadas con el tipo de lípido que contienen, pero también la apolipoproteína que llevan, que les permite participar de esos fenómenos de degradación o transferencia de los distintos tipos de lípido. Podemos resumir rápidamente los kilomicrones transportando la mayor cantidad de los triacilgliceroles, pero de origen exógeno, desde la dieta, son producidas en el intestino de estas partículas y abastecen de ácidos grasos a los tejidos periféricos después de las comidas. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad se generan en el hígado, contienen mucho triacilglicerol de origen endógeno, algo de colesterol y también suministran ácidos grasos a los tejidos periféricos, o sea, músculos, tejido adiposo, corazón. Las lipoproteínas de baja densidad derivan de las VLDL, tienen muy bajo contenido de triacilgliceroles, pero tienen el máximo contenido de colesterol en el momento del ayuno. Y pueden suministrar colesterol a diversos tejidos, pero también regresar parte de ese colesterol al hígado. Las partículas de HDL originadas tanto en el hígado como en el intestino contienen más colesterol que triacilgliceroles y una gran cantidad de proteínas y trasladan colesterol desde los tejidos periféricos al hígado para su procesamiento. Habíamos dicho ya al principio que las partículas de lipoproteína están sometidas a numerosas transformaciones. Así, encontramos lipoproteínas que contienen lípidos de origen exógeno, como son los kilomicrones y los kilomicrones remanentes, y otras contienen lípidos endógenos, como las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad, que van a variar su composición durante su circulación en la sangre. Las partículas de lipoproteína van a ceder lípidos, pero también van a tomar algunos componentes lipídicos de otras, y también observaremos un activo intercambio de proteínas entre ellas y con los tejidos, sobre todo en lo que hace al contenido lipídico. En este intercambio de lípidos entre partículas y tejidos, podemos caracterizar dos grandes ciclos. En primer lugar, tenemos lo que llamamos ciclo exógeno,
que involucra a los lípidos que recibimos de la dieta. Y el ciclo endógeno, que tiene que ver con el movimiento de los lípidos entre el hígado y los tejidos extrahepáticos. Analicemos originalmente el ciclo exógeno. Los lípidos de la dieta, recuerden que por el efecto emulsionante de las sales biliares, más la actividad de las enzimas pancreáticas fundamentalmente, degrada los lípidos de la dieta para permitir su absorción. Dentro de los enterocitos se sintetizan los kilomicrones conteniendo estos lípidos de la dieta, que van a ir circulando originalmente por capilares linfáticos y luego por la circulación venosa, y van a ser expuestos a la acción de lipoproteína lipasa, que va a liberar ácidos grasos al tejido adiposo y los músculos, consumiendo los triacilgliceroles que los kilomicrones contenían. Como los triacilgliceroles son componentes de baja densidad, al ir perdiéndolos, los kilomicrones irán reduciéndose en tamaño, convirtiéndose en kilomicrones remanentes que mediante un mecanismo mediado por receptor serán atrapados por el hígado. Como los kilomicrones en su paso a kilomicrones remanentes perdieron o disminuyeron dramáticamente su contenido en triacilgliceroles, se enriquecieron en colesterol. Y este colesterol llega al hígado, donde va a constituir el fondo común de colesterol del hígado. Un fondo común compuesto por lo que el hígado sintetiza más lo que recibe de los kilomicrones remanentes. Y ahí termina lo que llamamos ciclo exógeno. El hígado sintetiza ácidos grasos, triacilgliceroles, colesterol, ésteres de colesterol y unas partículas de lipoproteína para trasladar estos lípidos. Esas partículas son las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, que van a contener fundamentalmente triacilgliceroles. Es así que las VLDL contienen la mayor parte de los triacilgliceroles presentes en el plasma sanguíneo en el periodo de ayuno. También experimentarán la acción de lipoproteína lipasa liberando ácidos grasos, con lo cual irán reduciéndose de tamaño y aumentando su densidad para conformar lipoproteínas de densidad intermedia y de baja densidad. Este proceso las enriquece en colesterol que será entregado a los tejidos extrahepáticos fundamentalmente mediante un mecanismo mediado por receptor. Las HDL o lipoproteínas de alta densidad producidas en el hígado y los intestinos podrán tomar colesterol de los tejidos extrahepáticos y como activan a lecitina colesterol aciltransferasa presente en el plasma, promoverán la esterificación de ese colesterol, que mediante el sistema llamado transporte inverso de colesterol permitirá el regreso del colesterol al hígado a través de un proceso de intercambio de lípidos que se hace entre las HDL, ricas en ésteres en colesterol, y las VLDL y DL ricas en triacilgliceroles. Este proceso que retira colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo conduce nuevamente al hígado es lo que denominamos transporte inverso de colesterol, donde las partículas de HDL desempeñan un rol fundamental. Estuvimos comentando sobre la acción de lipoproteína lipasa. Analicémosla con un poco más de detalle. Lipoproteína lipasa se encuentra anclada en el endotelio vascular a través de una cadena de heparansulfato
Y cuando pasa una partícula rica en triacilgliceroles, esto puede ser un kilomicrón o una partícula de VLDL, partículas que contienen ApoC2, que activa la lipoproteína lipasa y por lo tanto termina degradándose este contenido de triacilgliceroles, liberando ácidos grasos que van a pasar al tejido. Esto es particularmente importante, como decíamos, en el corazón y otros músculos de metabolismo aerobio para producir energía. Y en el caso del tejido adiposo, para almacenar en forma de triacilgliceroles. Esta apolipoproteína, ApoC2, que es la que activa a la lipoproteína lipasa, fue transferida desde las partículas de HDL hacia los kilomicrones en el periodo posterior a la ingesta y a las VLDL en el periodo de ayuno. Habiendo repasado todos estos componentes que tienen que ver con la estructura, origen y composición de las lipoproteínas, así como la descripción de las enzimas y proteínas involucradas en sus transformaciones, podemos revisar esquemáticamente el metabolismo de las distintas partículas. Empecemos con los kilomicrones. Sintetizados en el intestino delgado, en los enterocitos, tenemos este kilomicrón naciente original, rico en triacilgliceroles, con una concentración muy alta de estos lípidos, muy poco de colesterol y ésteres de colesterol, conteniendo ApoB48. Recibe ApoC2. Recordemos que ApoC2 es fundamental para activar la lipoproteína lipasa, pero también recibe ApoE. ¿De quién? De HDL, que es una partícula rica en proteínas. De esta manera, el kilomicrón tiene capacidad para activar la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres, ácidos grasos sin esterificar, que van a ser oxidados en el caso de un tejido muscular o aprovechados en la síntesis de triacilgliceroles, por ejemplo, en el tejido adiposo. También se libera glicerol, pero el glicerol permanece soluble en el agua del plasma y va a dirigirse al hígado. Como estamos hablando de la presencia de kilomicrones, podemos asumir que estamos en un periodo de ingesta. Por lo tanto, en ese periodo, el glicerol que se dirige al hígado será utilizado para la síntesis de triacilgliceroles. Este kilomicrón que fue perdiendo triacilgliceroles se fue haciendo más pequeño, concentrándose en colesterol y ésteres de colesterol y prescindiendo de la necesidad de tener ApoC2. Por lo tanto, ApoC2 se retorna a las HDL y el kilomicrón remanente enriquecido en colesterol y ésteres de colesterol va a llegar por la circulación sanguínea hasta el hígado, donde va a ser degradado. En este proceso, la presencia de ApoE va a ser muy importante para que sea captado mediante un proceso que involucra receptores hepáticos. Si recuerdan lo que vimos anteriormente, aquí estamos representando lo que llamamos el ciclo exógeno de la distribución de los lípidos, es decir, donde distribuimos a los tejidos lípidos de la dieta. Esos kilomicrones remanentes van a llegar al sinusoide hepático, van a introducirse en el espacio de DIS y como contienen ApoB48 y ApoE, pueden ser reconocidos, en el caso de ApoB48, por una proteína de tipo
receptor semejante al receptor de LDL y por proteoglicanos de tipo heparansulfato. También ApoE reconocerá receptores de tipo LDL para integrar este kilomicrón remanente para endocitarlo en el hepatocito. Esa captura de los kilomicrones remanentes va a determinar la liberación dentro del hepatocito de su componente lipídico, que son fundamentalmente ésteres de colesterol, colesterol libre y algo de vitaminas liposolubles. Pasemos ahora al ciclo que involucra las lipoproteínas sintetizadas en el hígado. El hígado sintetiza las lipoproteínas de muy baja densidad, también ricas en triacilgliceroles, menor proporción de colesterol y ésteres de colesterol, conteniendo ApoB100 como proteína estructural. Adquirirá ApoC2 y ApoE de las HDL y repetirá ese proceso de entrega de ácidos grasos mediante activación de la lipoproteína lipasa. O sea, ácidos grasos que pasan a los tejidos, como el tejido adiposo y los músculos, glicerol que queda en el plasma, y si estamos en el periodo de ayuno, glicerol será ocupado en el hígado para la síntesis de glucosa. La partícula de VLDL, al perder triacilgliceroles por la lipólisis, se irá convirtiendo en IDL y luego en LDL, empobreciéndose en triacilgliceroles y por lo tanto sin necesidad de activar lipoproteína lipasa, devolverá ApoC2 y ApoE a las HDL. Las partículas de LDL mantienen ApoB100, recuerden que esta es una apolipoproteína estructural que va a ser captada por receptores en tejidos extrahepáticos y en el propio hígado, que recibirán colesterol y ésteres de colesterol de esta partícula. En este gráfico se puede apreciar claramente que VLDL es la que genera a las lipoproteínas de densidad intermedia y baja densidad. Finalmente, las lipoproteínas de alta densidad, sintetizadas tanto en el intestino delgado como en el hígado, se sintetizan como unas partículas discoidales, lo que llamamos HDL nacientes, que contienen ApoA1. Estas partículas reciben colesterol libre de los tejidos periféricos mediante una transferencia en la cual participan estas proteínas de tipo ABC, que ahora las incluimos dentro del grupo o clase 7 de las enzimas, y por lo tanto las partículas de HDL se irán enriqueciendo en colesterol extrahepático, colesterol presente en los tejidos periféricos. Como contienen ApoA1, esta apolipoproteína activa a la lecitina colesterol aciltransferasa presente en el plasma, lo que permitirá que el colesterol libre o colesterol no esterificado recogido en los tejidos se esterifique. La fuente de ácidos grasos para esta esterificación es fosfatidilcolina. Es así entonces que de la partícula naciente de HDL obtenemos HDL3 que se va enriqueciendo en ésteres de colesterol. Este proceso continúa
y sigue retirando colesterol y esterificándolo para producir HDL2, una partícula muy enriquecida en ésteres de colesterol. Y es en esta situación en la que participa la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, donde HDL, particularmente la HDL2, transfiere aquello que tiene en mayor concentración en su interior, que son ésteres de colesterol, y se lo transfiere a partículas de VLDL, que a su vez transfieren triacilgliceroles. Es decir, VLDL transfiere triacilgliceroles a las HDL transfieren ésteres de colesterol a las VLDL. Es así entonces que estas partículas derivadas de las VLDL se enriquecen particularmente en colesterol y ésteres de colesterol para ser atrapadas mediante diversos mecanismos dependientes de receptor por el hígado. Tenemos los receptores de ApoB100 que permiten internalizar la partícula de LDL para integrar el colesterol y los ésteres de colesterol que contenían al interior celular, pero también tenemos los receptores de tipo SRB1 que no se internalizan y permiten el paso de los ésteres de colesterol y colesterol al interior de las células. Si bien este es un contenido que ya lo desarrollaron en lo que hace al laboratorio, simplemente para recordarles que desbalances en los tipos de lípidos que circulan en el plasma son debidos a diversos factores, algunos de ellos de carácter genético, otros de tipo dietético y otros asociados secundariamente a otras enfermedades. O sea, las hiperlipoproteinemias son de distinto tipo dependiendo de cuáles sean los lípidos acumulados. Así, en tipo 1 acumulamos kilomicrones, por lo tanto hay un aumento masivo de triacilgliceroles, un aumento mínimo de colesterol, y la fracción elevada obviamente son los kilomicrones. Se debe a la carencia de lipoproteína lipasa o de ApoC2, que es la APO que activa a esta enzima. Se ha asociado con el lupus eritematoso sistémico, pero también por causas desconocidas. Y es causa de observar pancreatitis y xantomas. Xantomas son acumulaciones de lípidos debajo de la piel. La hiperlipoproteinemia tipo 3 está asociada a un incremento de colesterol. La fracción LDL es muy frecuente. Puede ser de origen familiar o asociado a dietas inadecuadas, obesidad, diabetes mellitus, deficiencia tiroidea o síndrome nefrótico. Este tipo de hiperlipoproteinemia está asociado a un alto riesgo de generar aterosclerosis periférica y también cardiopatía. El tipo 3 es disbeta-lipoproteinemia. Hay acumulaciones, pero bastante discretas, tanto de triacilgliceroles como de colesterol, afectando a los kilomicrones remanentes que están elevados o a los remanentes de VLDL. Es también de incidencia baja y se debe a la expresión de una ApoE2 sumada a una dieta inadecuada, o sea, un tipo particular de ApoE2. La de tipo 4 es hipertrigliceridemia. En este caso tenemos un aumento de los triacilgliceroles, también hay un aumento pero más leve de colesterol. Está asociado a un incremento de partículas de VLDL, es muy frecuente,
y está asociado a la diabetes mellitus, la obesidad, el alcoholismo, una dieta inadecuada, sobre todo una dieta rica en azúcar, es decir, en hidratos de carbono de absorción rápida, y esto conlleva un alto riesgo de aterosclerosis. La de tipo 5 también se ve un aumento de triacilgliceroles y un aumento menor de colesterol con fracciones elevadas en cuanto a kilomicrones y VLDL. Es más rara y también se asocia a diabetes mellitus, obesidad, alcoholismo, algunos anticonceptivos orales, y se debe a que hay una lipólisis pobre o limitada. Para ir concluyendo, debemos recordar que si bien el colesterol es la misma molécula, sea esta transportada por kilomicrones, VLDL, LDL, HDL, si proviene de la dieta a través del consumo de alimentos de origen animal o es sintetizado por el hígado, el colesterol asociado a las partículas de HDL se considera de efecto protector para la enfermedad cardiovascular. ¿Y esto a qué se debe? A que se lo vincula con el llamado transporte inverso de colesterol. Y ese transporte inverso de colesterol, en el cual el colesterol producido o almacenado en los tejidos periféricos regresa al hígado, permite dos cosas. Una, regular de manera descendente, es decir, a la baja, inhibiendo la síntesis de colesterol en su principal sitio, que es el hígado, pero también ese regreso de colesterol al hígado permite convertir colesterol en su principal derivado oxidado, que son los ácidos biliares. De ahí que se está retirando parte del colesterol circulante para producir ácidos biliares. Pero además de este papel que juega la partícula HDL en el transporte inverso de colesterol, ejercen una acción protectora sobre los vasos sanguíneos en cuanto a la producción de la placa de ateroma mediante efectos antiinflamatorios, antioxidantes, vasodilatadores y otros efectos, ¿ya? Como por ejemplo antitrombóticos o antiinfecciosos. Estos efectos están relacionados con la acción de algunas de las apolipoproteínas que contienen y de otras enzimas que son transportadas por las HDL. A los efectos de la presentación y de lo que esperamos que ustedes retengan, entonces concluimos aquí, solo que como material complementario yo les quiero citar algunos de estos factores que cumplen un rol protector adicional en su vinculación con las HDL. Así contamos el efecto antioxidante de ApoA1, que además de activar la LCAT, retira fosfolípidos oxidados de partículas de LDL oxidadas y de las células espumosas. También el efecto protector de ApoA2 sobre las VLDL en la oxidación y el retiro del colesterol de los macrófagos, y la ApoA4 que promueve salida de colesterol y activa LCAT con una acción antioxidante, antiinflamatoria y antiesclerótica. Las paraoxonasas, estas son enzimas de origen hepático que previenen la oxidación de LDL. La acetilhidrolasa de PAF, recordemos que PAF es el factor activador de plaquetas. La deficiencia de esta enzima está asociada con mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular. También asociada a HDL hay una actividad glutatión peroxidasa
que reduce la concentración de hidroperóxidos lipídicos y por lo tanto hay un efecto protector en el desarrollo de aterosclerosis, y la presencia de esfingosina 1-fosfato, que es un lisofosfolípido que está involucrado en numerosas rutas, y HDL es su principal transportador. De esta manera terminamos nuestra presentación 8.3, en la cual hemos desarrollado los conceptos de lipemia y transporte de lípidos con énfasis en la composición y metabolismo de lipoproteínas. Confío que sea de su ayuda en el estudio y será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.